Televidentes, bienvenidos a un capítulo más del programa Vivencias. El día de hoy nos acompaña el señor León Darío Acevedo, un hombre del municipio que ha dedicado su vida a innovar, a emprender, a ser inquieto por el conocimiento y por sus proyectos. Los invito para que no se pierdan esta historia. Ven y cuéntanos tu historia, es compartir y aprender. Vivencias, el programa que quiere la gente como tú. León Darío Acevedo Vargas es un ciud bolivarense de 64 años que viene de una familia de 5 hermanos. Es un hombre apasionado por el fútbol, aunque ahora por temas de salud no lo puede practicar, pero hasta sus 55 años fue un feliz jugador de este deporte. Siempre ha sido un hombre muy inquieto, trabajador, emprendedor y echado para adelante. Padre de 3 hijos, quien hoy se siente orgulloso de la familia que construyó. Conozcamos las vivencias de este hijo de Ciudad Bolívar. Don León Darío, bienvenido a nuestro programa Vivencias. Hola Luisa, un saludo a toda la gente de Apacigol y pues a la gente que nos va a ver y va a escuchar esta entrevista, que esto es muy bueno, muy agradable. Es un programa que de vez en cuando uno tiene tiempo lo ve porque es supremamente agradable. Estamos hoy acá para contarle un poquito a la gente quién es León Darío, una persona bastante conocida en el municipio, pero que a veces por las múltiples ocupaciones no se puede ahondar como en esos temas más personales, en esa historia de familia. Entonces el día de hoy estamos acá justamente para eso. Don León Darío, usted nace en Ciudad Bolívar, en una familia con hermanos, sin hermanos, fue el mayor, el menor. ¿Cómo era esa conformación familiar? Yo nací pues acá en Ciudad Bolívar. Mis padres eran Bernardo Acevedo, que ya murió, y mi madre, María del Carmen Vargas, le gustaba que le dijeran Carmelita o Carmelina. 5 hermanos, 4 mujeres, un hombre. Era el mimado de la casa, el consentido de la mamá. Estuvimos, ¿qué te dijera? Disfrutando mucho en familia, una familia muy unida, muy pequeño. Nosotros vivíamos en la finca de las tías, de la familia. Me fui por allá a estudiar a una escuelita, Carmen Zapata, que la quiero mucho, en el Manzanillo. Fueron 6 meses, creo, si la memoria no me falla. Y ya cuando se murió mi padre, nos regresamos para Bolívar y entonces me fui pues a estudiar a la escuela La Raúl Vélez, que de ahí es donde viene pues el joven mío y lo entrega por el fútbol, porque era una cancha ya, lo que es ahora la María Auxiliadora, ya que se fusionó, y era una cancha en tierra y jugamos fútbol parejo, unos descalzos, con balones de esos que eran de tripa, que llamábamos, que era su especiazo. Estamos hablando de más de 60 años, yo tengo 64 años y disfrutamos mucho de la vida y gocé mucho de esa institución educativa. ¿Cómo era esa dinámica de crecer o cómo fue esa dinámica de crecer entre tantas mujeres? ¿Era el menor o estaba ahí mezcladito entre toda esa tribu femenina? La mayor es Olga Inés, que vive. Le seguía yo, luego seguía Ana Cecilia, que ya pues se nos fue, ya se murió. Luego Luz Marina, que aún vive, gracias a Dios. Y por último Pía Elena, que ella sí pues fue en ese entonces cuando el tema de la violencia fue duro. El esposo era de inteligencia del F2 y a ellos los mataron. Entonces fue muy duro y aún
a un sobrino también. Quedó una niña y la verdad es que eso le deja a uno cosas muy duras en la vida. Pero bueno, ahí estamos y lo único que le digo es que esas mujeres lo consienten mucho a uno. Tú cuentas que en algún momento las tías también tuvieron un rol muy importante en el tema de educación, entonces se podría decir que fue una vida rodeada de mujeres por todos lados. ¿Cómo era ese rol de esas tías? ¿Eran tías alcahuetas o tías muy exigentes? Eran más o menos exigentes. Y yo digo que Mercedes Vargas y Judith Vargas, Judith más exigente, Mercedes Vargas más tolerante que mi tía. Ellas, a nosotros pues cuando mi papá se murió, mi mamá prácticamente casi que enloqueció. Muy difícil porque mi papá tenía, él vino aquí inclusive de Pueblo Rico y vino cambiando bombas por envases. Ese fue el cuento, entonces bueno, eso hubo una cierta resistencia, pero de todas maneras mi mamá se encariñó de él y pues se casaron. Y mi papá era uno como me dicen a mí, que yo soy a veces casi loco, pero no me choca porque yo soy me gusta emprender y mirar, explorar. Un rebuscador de la vida. Yo toda la vida lo he hecho así y gracias a Dios pues la familia está bien y la sacamos adelante. Y él colocó allá una bomba en el amarillo, un jabón de tierra y jabón amarillo. Eso hace pues más de, ¿cuántos años? Más de 60 años creo, si no me falla la memoria. Y pasé la vida en ese entorno, siempre pensando, bueno, yo voy a trabajar, voy a luchar, voy a estudiar. Cuando estudiaba decía yo, pues bueno, hay que liderar todo. Me dediqué mucho al tema del fútbol. Además, siendo pues hombre de familia, en ese rol de listo, yo tengo que ser acá como el segundo respondiente. Ese tema de fútbol trajo situaciones, se lo llevaron para el seminario a ver si allá Claro. se aconductaba. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Cuánto tiempo estuvo en seminario? Me tocó porque hay veces salía la Raúl Vélez y la ración que me daban los tíos o mi mamá, yo se la pagaba a un muchacho para que me llevara los útiles y yo seguía jugando fútbol. Y me iba después al pasaje de Ledesma con los Bravos, con toda esta otra gente, con la gente de la playa, mucha gente, prácticamente los del pueblo éramos 2 o 3, Fidel Escobar y otras personas ahí, amigas, pero el resto eran o de la playa o de San Judas, y íbamos a jugar en la calle, porque cuando eso el estadio no estaba o no lo prestaban, y jugamos en el pasaje Ledesma fútbol. Y las tías, siendo muy psicorrígidas, me mandaron para el seminario, a ver si me iba de cura. Y sí, yo duré año y medio, al año y medio me echaron, la noviecita siempre nos faltaba, muy bonitas, esas carmeleñas muy bonitas. Entonces disfruté mucho de la vida y luego vine a estudiar acá y me dediqué a jugar prácticamente fútbol otra vez porque lo que le gusta a uno le sabe, como dice el cuento. Un deporte que lo acompañó casi hasta ahora, el último instante. Que dejé de jugar porque me pusieron prótesis, pero hasta ahora, hasta los 55 años, jugaba fútbol, patrocinaba los equipos. Me encanta mucho el tema deportivo. Ya que era novierito, ¿en qué momento llega doña María Elena en su vida, digamos, como ya a ponerle juicio a la situación? Cuando María Elena vino, que eso fue en el 75 creo, pues uno era de los que pasaba, bueno, iba a la terraza a bailar y vi a María Elena y dije yo, pues esta niña es muy querida. Me gustaban las forasteras, ella venía de otra parte, el papá pues administraba el estanco acá, administrador de rentas, en ese entonces le pagaba a los profesores, 1000 cosas hacían, y ahora no es así. Y yo le buscaba, hasta que, bueno, 3 años de noviazgo. ¿Pero le dio entrada fácil o se la puso difícil? No fue fácil porque había una compañera de estudio que como que yo le gustaba, pero no me decía. Y ella hacía el cuarto. Y resulta que haciendo el cuarto se quedó conmigo. Pero eso es muy chévere porque ella me decía, no, y mire, fulanita. Y le dije, pues nunca había manifestado el tema y nos ennoviamos 3 años de noviazgo. Y desde eso fue, nos casamos en el 80. Antes de irnos a esos hijos y ya esa vida matrimonial, ¿usted termina el colegio?
se presenta a una escuela porque quería estudiar algo relacionado con electricidad, pero estaba tan embobado con la novia que no, por ahí no fue. ¿Regresa usted a Bolívar con idea de emprender o con qué planes? Yo tenía muchas ilusiones y la verdad es que a mí siempre me ha gustado buscar y he aconsejado a todo el mundo que sea emprendedor. Y mirando esa situación, viendo que Bolívar pues habían muy pocos espacios, no habían universidades, no había nada, entonces yo dije no, ya el tema es que hay que mirar y montar empresa. Bolívar tuvo un tema muy complejo, donde aquí pues para nadie es un secreto, el tema de la guerrilla fue muy bravo. Entonces uno como por tranquilidad fue a buscar a Medellín una posibilidad de negocio, porque me ha gustado toda la vida. Yo veía que las fincas pues en ese entonces estaba como muy difícil, muy compleja el tema de orden público, mil cosas. Y dije yo, pereza, yo aquí seguro mínimo pues algo puede pasarle a uno alguna situación crítica. Y yo ya con los hijos pues todos pequeños pero muy lindos, queriéndolo mucho, ellos muy querendones con uno. Igualmente un núcleo familiar muy unido. Dije yo me voy para Medellín a montar una empresa. Me fui con una moto y empecé a conseguir, por allá me buscaron para que asesorara una empresa que se había ganado una licitación con el gas en empresas públicas. ¿Y qué conocimiento, qué trayectoria tenía usted en ese momento que lo buscan para esa asesoría? La verdad yo era comerciante, yo trabajaba pues en el almacén La Garantía, conocía mucho el tema del negocio como tal y me tocó inclusive trabajar en el supermercado con Gabriel Jaime Restrepo siendo él el administrador y me tocó subir todo cuando el malacate se dañaba. 30 pesos de salario. Nos pagaban 30 pesos y se dañaba el malacate y decíamos, qué tan bueno, nos van a dar 60. Nos tocaba echar al hombro, subir el bulto de papas, el bulto de zanahoria, el bulto de cualquier panela o lo que fuera y le pagan a uno 60 pesos. Entonces eso me ayudaba mucho a mí porque nos íbamos a jugar a otros pueblos y yo llevaba la platica y iba a mecatear, que era lo que le gustaba a uno, ¿cierto? A ir a pasar ese tema. Nos fuimos allá y fui montando, me buscaron como asesor comercial o director comercial de esa empresa del gas y yo aprendí cómo convertir una pipeta, cuántos metros equivalía, qué tiempo era el costo de lo uno a lo otro, gas natural a gas propano y yo iba a todos los edificios de Medellín, iba y era el que conocía el tema y cerraba los negocios. Ya después que se acabó eso lo coloqué independiente, financiamos unas redes allá, pero eso hace muchos años, fuimos los conejillos de Indias. Yo era muy indisciplinado porque yo iba a comprar redes por allá, a Boyacá Las Brises, que no había la red todavía, iba a otras partes y a mí me decían que eso no se podía hacer y yo no, pues cómo no, algún día llega el gas. Y ya de tanto venta que se hacía y tantas redes que hacíamos y las financiamos de nuestra propia cuenta, los de EPM me llaman, ¿dónde tiene redes hechas para extender el anillo? Porque no era fácil pues vender las redes. Fue una época muy bonita, empecé con la moto y 4 instaladores de redes de gas. Íbamos y nos pasaban de todo. Traíamos unos costeños y esos llegaban y calentaban el tubo que no se podía calentar. Entonces uno con EPM, ese estrés tan complicado, nosotros llegamos a facturar mucho y me daba mucha dificultad porque yo era de todo, el hombre solo, el que cargaba en la moto el escombro, cargaba en la moto los materiales, llevaba el instalador, llevaba lo oficial. Entonces eso era una cosa más bien lo que yo he hecho, por eso no me da como golpe trabajar duro y no he bajado la guardia y siempre sigo trabajando lo mismo. ¿En qué momento le toca levantar la mano y decirle a la familia como venga, pues que es que esta vaina se creció y necesito soporte? Yo me estresé mucho, porque eso fue una cartera que para cobrarle a EPM en ese entonces era una pila de dinero y la verdad es que veía que no era capaz de cobrarse. Vine mi hermana, llamé a Jairo y el uno estaba en empresas, en Locería Colombiana, en el Grupo Corona,
Olga Inés estaba con una mensajería administrando y tenían un negocio, y yo les dije, no, yo aquí me voy a reventar, yo no tengo, no voy a ser capaz de cobrar todo este cuento, necesito que ustedes me ayuden a ir a desarrollar eso. Pero antes, inclusive con Nairo, que fue personero, él me administraba, él me ayudaba mucho, pero yo dije, no, esto nos creció demasiado. Y para recuperar esa cartera me estaba quedando difícil. Yo llegaba y hacía la cosechita y se la metía a esa empresa para ir creciendo más, pero la verdad es que se me volvió muy difícil. Eso fue el punto donde les dije yo, venga, ayudemos, hagamos una sociedad. Nació, yo ya tenía Condugas, pero lo fortalecimos. Ya pues es una empresa que ha llegado a tener 800 empleados, mucha gente de Bolívar. Me gusta mucho darle empleo a la gente de Bolívar, y hoy ya con este problema pues de Medellín tan complejo, con este tema de estas alcaldías que son complejas también, de 800 yo creo que no tenemos más de 250, 300 personas. La pandemia nos dio muy duro, en fin, muchas cosas, pero relativamente fue un acierto porque uno es un logro, algo que empezó de cero en una moto, 5 instaladores, y uno ya verlo con 800.000 personas. Y sin mayor con experiencia. Todo, sin nada, pero el cuñado pues es administrador de empresas, tiene maestría, mi hermana también. Yo soy más empírico, pero fui el que desarrollé la propuesta como tal. Y me siento realizado porque pues allá vive mucha gente, la familia de nosotros toda funciona. Carlos, mi hijo, está allá inclusive manejando uno de los proyectos. Entonces eso es algo para la vida que es muy importante. Para mí es una felicidad decir que empecé y desarrollé una empresa que es exitosa, muy aporreada como todas, pero que está muy bien, gracias a Dios. Hace un minuto nos contabas como de que la cosecha se le invertía a la empresa. Podríamos pensar entonces que a pesar de que se buscó un proyecto diferente en la ciudad, siempre continúa ese vínculo a partir del agro con el municipio, y que además también ha sido muy inquieto con ese tema. Tenemos lombricultivo, sí, claro. Café, un tema avícola de bastantes años. ¿Cómo es también tener como ese proyecto, llamémoslo familiar y más de vida, de forma permanente? A mí me encanta, por ejemplo, yo lo de la finca nunca lo he dejado. Fui lentamente porque prácticamente mi mamá tenía un derecho. Yo le administraba lo de mi mamá, que era la familia Correa Vargas, o en este caso ya terminamos Acevedo Correa, ya cuando todo se fue dando, al fin se fue decantando todos, unos se fueron yendo, otros vendiendo. Yo cada año iba comprando a cada uno de los herederos de otros, les compraba un pedacito. Y yo nunca me salí del tema de la finca, me encanta la finca. La pulpa, yo veía problemas que siempre a la quebrada. Yo llegué y pensé con Carlos Herrera, que es de San Gregorio, él le compré una estopadita de lombriz para montar un lombricultivo. Hoy gozo con ese lombricultivo. A mí me le dejan de echar agüita a las lombrices y eso me impacienta porque las quiero mucho. Tengo un proyecto cunícola de conejos. El conejo, recojo la conejaza, pero también recojo el orín de conejos. ¿Y qué hace uno con el orín de conejo? El orín de conejos tiene un amoníaco, es pura urea. Y yo siempre que voy a fumigar para la roya o para la araña o cualquiera de esas, o la broca, yo llego y le echo 30 litros de orín a la caneca donde voy a fumigar, y eso me sirve porque el árbol se ve muy frondoso, le da mucho amoníaco, es un abono que lo da el orín del conejo, y para mí es un éxito. Con una anécdota, la gente decía cuando yo echaba el orín del conejo al cafetal, me decían que yo estaba loco. Ah, no, León Darío está loco. Pero todo el mundo me dice que soy loco. Yo bien inquieto que soy. Y entonces me cogen y me dicen, no, está loco. Y le digo, no, loco, no, espero los resultados. Pero esto fue un experimento propio o en eso alguna es mío, parte investigando. Es que yo creo que el orín del conejo en Antioquia, yo creo no que nadie lo aprovecha. Es más, ni el SENA aprovecha el orín. Eso porque yo he ido al SENA
que de allá pues trae uno el pie de cría, lo tiene muy bien, le enseñan a uno cuáles son las proteínas, las plantas que se pueden sembrar para darle buena proteína, el ramio, todos esos otros que se pueden hacer, pero no recogen el orín. Para mí es más negocio tener el orín del conejo que vender la carne de conejo. Y con ese mismo trabajo también el lombricultivo, que es la pulpa del café, la procesamos con el cagajón, que llamamos lo de bestia, pues para que la gente entienda, o de las mulas. Recojo el popó, el cagajón, y lo mezclo con la pulpa y con todo lo que sea, el cartón, todo lo que la lombriz le trabaja a uno gratis. Y uno se lo lleva y convierte el humus para las matas, para las plántulas. Hoy tenemos un plantío vamos a hacer un laboratorio de maracuyá. Lo vamos a decir si lo hacemos con todas las de la ley, técnico, cuesta un poquito, pero la idea es como lograr algún día como que exportar la maracuyá. Aquí se está dando. Tiene 3 hijos. Sí. Los hijos han seguido un poquito ese camino. Bueno, son 2 hijas, un hijo, ya usted nos contará el orden y qué rumbos han ido tomando. Se han adaptado también como a las empresas y a esta vida de pueblo. Se fueron, tienen otros proyectos. Luisa, la felicidad de uno son los hijos, ¿cierto? Uno siempre los deja para lo último, que había haber sido pues más o menos que cuando uno se casa, entonces lo que piensa es tener unos hijos que sean estudiados y que sirvan para la vida. Resulta que eso se me ha dado a mí. María Elena es incansable pues en el almacén, hasta hoy si usted la ve, allá está todavía clavada en el almacén. Le digo yo, descanse, ya venda el negocio, ponga a vivir bueno, usted ha luchado mucho, ya los hijos se crecieron y están bien. Un paréntesis pequeñito, ¿cuántos años lleva la garantía y cuántas personas del municipio hemos comprado los uniformes en la garantía? Aquí hay gente que viene y le dicen, hombre, compre una botella de aguardiente y deme un traguito, que aquí me compraba mi mamá mis calzoncillos, las medias y todo. Gente muy estudiada, con su buen doctorado, es gente buena como gente también del campo, que lo cogen a uno, no es que la garantía tiene 100 años. Entonces la historia que usted quiera, cuando eso eran esos pantaloncillos de esos que le decían bordeo y ollas, entonces le contaban la historia a uno, no, eso es una felicidad. Uno pues el negocio es negocio, pero tenerlo y seguir esa tradición de familia de las Vargas, de antes de ese almacén, debe tener más de 80, 100 años. Entonces es una tradición muy bonita y uno goza con eso. Regresemos a los hijos para que no dejemos este tema tan importante iniciado. Son estos 3 hijos que han estudiado y están en este momento trabajando por sus sueños. Cuéntenos un poquito de ellos. Pues cuando la situación se puso aquí un poquito complicada y cuando yo pues aspiré por primera vez, que no quería ni mencionarlo mucho, que fui concejal, yo aprendí mucho, que la gente se tenía que preparar, que uno, el mejor regalo que le da a un hijo era el estudio. Lo tiene uno por convicción, pero ya en la vida donde veía uno que la gente, hombre, qué tan bueno que mis hijos se prepararan bien. Y yo pensaba que una Catalina pues muy inteligente, ella estudió aquí en la María Auxiliadora, le fue muy bien, muy reconocida, igualmente se fue para Medellín, no por cañar pues, sino que uno, bueno, con los hijos, ¿quién no caña? Sí, todos son presumidos Sí, con cierto. sus hijos, Sí, y tienen claro. todo el derecho. Y con razón, le voy a decir, porque estuve en EAFIT y en los 15 años que lleva ingeniería de procesos, que no es nada fácil, era la que mayor puntaje había sacado hasta en esas promociones, en EAFIT. Y se fue para allá, gracias a Dios, pues fue becada, ¿cierto? Es Catalina la mayor. Hoy Catalina está en Canadá. Me voy con la otra, la Juli, que le digo yo a la mamá cada ratico que esa es igualita a mí. Y ella me caña con Inquieta. Catalina porque que la otra es parecida a mí. Eso es de tema de familia siempre. Y le digo yo, no, Juli sí es muy parecida al papá, mi hija, vea, es muy querida, que la otra es más regañona y que bueno. Pero lo más importante también es que ella también terminó su ingeniería de producción. Todas 2 se han especializado. Ella estuvo en San Francisco y bueno, ha hecho la PUL en San Francisco, trabaja en Sura, hoy está pues en Sura, en México, una ciudad
22 millones de habitantes. Y a Carlos, pues que es el que yo decía que era el primero que iban a hacer, que ahí me sacan en cara a las hijas. Me dicen, vea, usted, y que no, y quería primero Carlos. Y mire, ahí le llegó de último. Y dije yo, ay, mi hija, por Dios, si hubieran mujeres como usted, hubiera tenido 10. Porque le digo que son en un amor y en una entrega por el papá, que son únicas. Hablando entonces con Carlos, Carlos era el sueño mío, pues el varoncito, yo pues 4 mujeres. Mi papá se murió y mi mamá, las 2 tías y 4 mujeres. Yo digo, un compañero para la vida, era busco un justo. amiguito, como dicen los muchachos, un parcero, un amigo, y nos llegó de último. Feliz, él terminó también lo que yo no hice, que era mi ilusión también de estudiar y ser profesional, lo hice con mis hijos. Todos son ingenieros. Él está manejando, administrando uno de los proyectos de la empresa de nosotros de Condugas. Igualmente tiene una empresa, le está desarrollando una empresa, él es como yo, él le gusta emprender. Y ahí está trabajando con esa maquinaria amarilla que no es nada fácil, pero ahí se está metiendo, incursionando en ese tema y está trabajando. Feliz porque nos dio 2 nietos, uno ya que tiene 3 añitos, el otro viene en camino. María Antonia, eso es un amor, y Miguel Ángel, que tiene 4 mesecitos de embarazo ya, pues Witter, como dice el cuento, en la familia todos estamos embarazados, estamos esperando un bebé. Sí, un bebé es Otro proyecto nieto. de todos. Don León, muchas gracias por su tiempo, por compartirnos un poquito de su historia, de su familia, y porque somos unos convencidos que con cada historia que traemos acá podemos inspirar a muchas personas. Luisa, muchas gracias, este espacio es muy agradable, pues yo no venía preparado para nada, me encanta mucho el tema de ayudarle a la gente, vivir por la gente. Tenemos que ayudarle y ser muy solidarios con la gente, porque si uno tiene algo, en la vida nada se lleva. Lo único que se lleva son buenos recuerdos, lo que hizo uno en la vida. Que sea pues la oportunidad para decirle a todo el mundo que sean solidarios, que la gente, cuando tenga las personas unos inconvenientes, ayudémosles todos. Y yo creo que yo voy a morir en esa ley. Muchas gracias a todos, a Paz y Gol, y a usted, Luisa, por esta entrevista. Muchas gracias. Es de resaltar el trabajo que realizó cuando salió de Ciudad Bolívar. Llega a la ciudad a construir un sueño, una meta, una empresa. Empresa que hoy por hoy tiene 20 años en el mercado, emplea alrededor de 500 personas y presta sus servicios en el Valle de la Aburrá, Urabá y el Valle del Cauca. Su tenacidad, su inteligencia hace que sea un ser humano excepcional. Como digo yo, lo crearon y voltaron el molde. Hola, paso por aquí para compartirles quién es mi papá en familia y las 3 lecciones más importantes que he aprendido de él. Mi padre en familia es un ser cariñoso, con muy buen sentido del humor y un trabajador incansable. No puede estar quieto, sentado, sin hacer nada. Siempre está buscando qué hacer. Y las 3 lecciones más importantes que he aprendido de mi papá es una, que uno siempre debe tratar a todas las personas, independientemente de lo que tengan o no tengan, con respeto y amabilidad. La segunda es que uno debe tener una alta vocación de servicio y tratar de ayudarle a los otros dentro de la forma que sean posibles. Y la tercera es que todo es posible mientras se tomen riesgos calculados y se trabaje arduamente para alcanzarlo. Perseverancia y una ética de trabajo fuerte son importantes, pero al final se pueden obtener los resultados. Mi papá es un ser humano muy especial. Es un padre amoroso, cariñoso, tierno. Siempre está pensando en cómo ayudar a los otros, cómo hacer que las otras personas estén bien, inclusive muchas veces por encima de sus intereses personales y hasta de su propio bienestar. Es una persona inteligente, recursiva, y aplica la inteligencia y la recursividad en cada uno de los proyectos o cosas que hace, desde arreglar algo en la casa hasta montar los mejores procesos y más eficientes en la finca. Y lo más bonito de todo, cómo enseña eso que ha aprendido a otras personas para que esas personas crezcan y estén bien.
padre es sinónimo de perseverancia. Me ha enseñado en la vida que las metas y los retos se alcanzan a través de la perseverancia, cómo no desistir ante las dificultades, por más difíciles que sean los retos, por más momentos difíciles que hay, cómo sobrellevarlos para alcanzar las metas planteadas. Una historia cargada de vivencias, un hombre de familia, un hombre de la comunidad, pero sobre todo un hombre que ha luchado por sus sueños. Como siempre se los digo, espero que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo. Recuerden, si desean repetirla o se perdieron algo, pueden visitarnos en nuestro YouTube como Apacibol en Vivo o seguirnos en nuestras redes sociales como Apacibol TV Canal 4. Vivencias